Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia de Cristo en Benais, este domingo 23 de agosto del año 2020. Seguimos en la reunión virtual por causa de la situación que estamos viviendo, conocida por todos, pero nuevamente nos alegra y le agradecemos la oportunidad de llegar a sus hogares y poder así compartir juntos la palabra del Señor, el alimento que necesitamos cada día para seguir adelante, para mantener el enfoque sabiendo de que las promesas siguen fieles, aun cuando las cosas cambien sobre la faz de la tierra, las promesas no cambian. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y sabemos que Dios no es hijo de hombre para mentir, que todas sus promesas son fieles y verdaderas. Le damos las gracias a los hermanos que están con nosotros, a los hermanos que ayudan en la transmisión, a nuestro hermano Lux y a su familia por el apoyo al programa y a poder prepararse para que el alimento espiritual llegue a cada uno de sus hogares. Esperamos que el mensaje de este día sea de bendición para usted, para sus hijos, para su familia, para sus vecinos, para sus amigos, y no dejemos nunca de confiar en que nuestra única esperanza está en Dios. Agradecemos sus oraciones por nuestra hermana María Girón. Las últimas noticias que tenemos es que ya se ha casi completamente recuperado y está próxima a regresar a su trabajo, así que gracias por todos los hermanos que han orado por ella y por las diferentes necesidades de la iglesia en este lugar. Siempre escuchamos la frase que la iglesia es una iglesia viva, y pues inmediatamente lo relacionamos con otro tipo de manifestaciones, pero una iglesia viva significa pues eso, literalmente, que estamos vivos, y vivos quiere decir que estamos pendientes de nuestros hermanos, ¿verdad? Por favor, manténgalo en su rutina, en sus ocupaciones, procure mantenerse en contacto con sus hermanos, procure darles una llamada, compartir con ellos en la manera en que sea posible. No estamos animando a que vaya y se reúna con ellos en su casa, si eso no es posible, pero a lo mejor pueda pasar por allí y saludarlos desde su carro o algo así, ¿verdad? Pero es importante que la iglesia siga viva. De nosotros depende, cuando menos en el contexto terrenal, que la iglesia no muera, que no nos olvidemos de los demás. Hay hermanos que tienen poca interacción con otras personas. Ellos necesitan hablar con alguien, necesitan que alguien les llame y les salude, o que alguien tenga alguna muestra de cariño hacia ellos. Por favor, no pensemos mucho en nosotros mismos, pero tratemos de pensar en los demás. Una de las ideas centrales del cristianismo es la preocupación no por nosotros mismos, sino por el bienestar de los demás. Así que le animamos a hacer eso. Estamos considerando el poder reunirnos en el patio. Tan pronto estemos listos, si Dios lo permite, les vamos a hacer saber, pero estamos haciendo arreglos para ver si es posible reunirnos por las mañanas en el patio. Todavía no hay una fecha específica, pero nomás la tengamos, la ponemos en la página de WhatsApp, y vamos a procurar tener un servicio tal vez un poco más temprano, pero para que todos tengamos la oportunidad nuevamente de venir y escuchar la palabra con suficiente distancia entre uno y otro, con la protección debida, pero reconocemos que es necesario, que muchos están siendo afectados en su vida espiritual por no poder estar en la comunión de la iglesia, que es parte de lo que nosotros sabemos que nos da la fuerza, ¿verdad? Así que esperamos pronto poderles anunciar que vamos a tener servicios en la parte de afuera, en la yarda. Si usted no se siente cómodo con eso y decide no venir, respetamos, entendemos su punto de vista, su posición, pero si alguien desea hacerlo, cuando esté listo les haremos saber y usted toma la decisión ya con su familia. Una de las cosas, hermanos, que nos cuesta, cuando menos a mí personalmente y creo que humanamente a todos, es recordar la oración, el modelo de oración que hizo Jesús. Y una de las cosas principales, quizás de las columnas de la fe, es el aprender a perdonar las ofensas recibidas. Yo tenía una tía, perdón por la crítica, pero que antes de acostarse rezaba 3 Padres Nuestros.
y sabemos que eso es una tradición y que la gente así lo hacía, ¿verdad? Pero de verdad, cuando oramos, siempre decimos, pedimos perdón por nuestras culpas, pero a la vez nos comprometemos con perdonar a quien nos ha ofendido. Las ofensas es un camino doble. Si queremos ser perdonados, pero también tenemos que estar dispuestos a perdonar. Así que dentro de lo que es la vida cristiana, cuando recibimos alguna ofensa, como cristianos, deberíamos alegrarnos, no porque nos ofendieron, sino para saber si tenemos la capacidad de perdonar. En Santiago capítulo 3, versículo 2 dice que todos ofendemos muchas veces. A veces ofendemos al hablar, a veces ofendemos al quedarnos callados. Todos ofendemos muchas veces, pero si cuando una ofensa se presente en nuestra vida, detengámonos a pensar, quiero ver si tengo la capacidad de perdonar las ofensas. Porque dice, si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Permítanme descubrirme delante de ustedes, a mí esa parte se me olvida. No se me olvida pedir perdón, porque sabemos que ofendemos, reconocemos que ofendemos. La parte que se me olvida es que el texto dice que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Así que ofensas vamos a recibir constantemente, de una o de otra forma, intencionadas o sin intención. Debemos, cada vez que eso suceda, ponernos a prueba y detenernos y pensar, ¿tengo la capacidad de perdonar a quien me ofende o no la tengo? Y si no la tengo, pues debemos pedirle a Dios la fuerza para llegar a tenerla, porque las ofensas van a venir constantemente, y la diferencia en nuestra vida la va a ser el que no tengamos una bodega llena de ofensas recibidas, sino que con la misma forma en que llegan se vayan. Que aprendamos a perdonar para que también Dios nos perdone a nosotros. Hermanos, nuevamente una gran alegría poder llegar a sus hogares, poder estar siendo parte de esta reunión familiar en cada uno de sus hogares. Y por favor recuerde, la iglesia sigue viva, manténgase en contacto y Dios mediante pronto podremos vernos nuevamente. Vamos a orar. Gran Dios y Padre nuestro, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Gracias por un día nuevo, por guardarnos en su mano, por la vida y la salud, por esta prueba que estamos pasando. Dios, su palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, pues usted estará con nosotros siempre. Perdónenos nuestras culpas, oh Dios, y denos siempre un corazón dispuesto a aprender a perdonar, a olvidar cualquier agravio y a no guardarlo en nuestro corazón, para que no crezca dentro de nosotros ninguna raíz de amargura que nos aparte de su gracia. Le agradecemos por todo el bien recibido, porque no ha faltado en nuestros hogares el pan de cada día, porque no les ha faltado a nuestros hijos su protección y cuidado, porque ha estado con nosotros como siempre nos lo ha prometido. Ayúdenos, oh Dios, en los meses que vienen, en los días que vienen, en los años que usted nos dé de vida, o en el tiempo que usted tenga dispuesto para nosotros, a depender de usted en todas las cosas. Fortalezca nuestra fe, ayúdenos a confiar en que usted no nos dejará solos. Ayúdenos a recordar las promesas en que usted estará con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo, y denos la fuerza, oh Dios, para no desmayar. Que no nos apartemos de su verdad, que no nos apartemos de su palabra, que no nos apartemos de la vida verdadera, de donde recibimos nuestra vida espiritual, y que confiemos, oh Dios, en que las cosas buenas y las cosas malas siempre pasan, y que nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras ansiedades, todas deben de ser puestas delante de usted, y usted tendrá cuidado de cada una de ellas. Bendiga a su iglesia reunida en toda la faz de la tierra de diferentes formas, y bendiga su palabra para que llene nuestra hambre y nuestra sed espiritual y nos ayude a caminar en el camino angosto
en el camino del bien. Bendiga a nuestros hermanos que predican en este día y déles, oh Dios, el ánimo por medio de su Santo Espíritu para que su palabra sea efectiva en cada uno de los que la escuchamos. Bendiga a nuestros amigos que nos hacen el honor de estar con nosotros y permita que su palabra también encuentre un espacio en el intelecto y en el corazón de cada uno de ellos y podamos todos reconocer que separados de usted, oh Dios, no tenemos esperanza de salvación. Gracias por su Hijo Cristo Jesús, quien vino, tomó forma humana y fue entregado como sacrificio para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Es en su nombre que oramos y agradecemos todas las cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra alabanza a Dios en este primer día de la semana. Primer canto, tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Jehová es mi pastor. Siguiente y último canto. Después nuestro hermano Francisco queda para el mensaje de esta mañana. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pues suyo soy y mío es Él. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? Me lleva a un lugar de pasto celestial, donde el agua viva abundará y salvación me da, y salvación me da. Si me llego a apartar, me vuelve a restaurar, me enseña cómo debo andar por su gran santidad, por su gran santidad. Nuestro hermano Francisco queda con nosotros. Bien, hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestros hermanos que
que nos acompañen desde casa, ¿verdad? Le damos la bienvenida, esperamos en el Señor que la bendición en cuanto a su palabra, ¿verdad? La bendición de Dios en cuanto a su palabra pueda de alguna manera hacer efecto en nuestra vida el día de hoy. Que Dios me lo bendiga a nuestros hermanos, como siempre, hermanos, bienvenidos. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a meditar en lo que es nuestro tema de hoy, la creación y la responsabilidad del ser humano. La creación y la responsabilidad delante de Dios. Si tuviera que hacer la pregunta bíblica, ¿verdad? ¿En cuántos días creó Dios al hombre? Bueno, usted como lector de las Sagradas Escrituras diría rápidamente en 6 días y descansó el 7º día. ¿En qué día creó Dios al hombre? Bueno, usted diría el 6º día. El primero es en cuántos días creó Dios el mundo. Usted diría en 7 días. 6 días de creación y 1 de descanso. Una de las preguntas que a veces se nos olvida es ¿a qué parte de su creación le dio Dios dominio sobre lo demás? ¿En qué parte? ¿Cuál es la parte? Bueno, esta pregunta tendríamos que ir a leerla, a buscar la respuesta. Porque nuestro Padre Celestial dejó responsabilidad. Pero la pregunta más importante es ¿cuál es el deber del hombre, del ser humano, para con Dios? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es su responsabilidad? Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y dicen las Escrituras en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer capítulo, el primer versículo de las Sagradas Escrituras del libro de Génesis. El primer capítulo, hermanos, da la enseñanza de que en el principio creó Dios. Fue nuestro Padre Celestial. Y luego vamos en la lectura y en el versículo 27 del mismo capítulo leemos que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bueno, además, cuando vamos entrando más a las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios le dio al hombre dominio, o sea, al ser humano le dio dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre los animales, en la creación de Dios. Dios le dejó responsabilidad. Si Dios, hermanos, hizo esto, claramente se nos muestra que el ser humano tiene responsabilidad delante de Dios, clara y directa. Debemos entonces, como seres humanos, y a la iglesia en primer lugar, como iglesia, vivir, mis amados hermanos, en armonía con el plan que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Un niño de 7 años le dice a su papá: ¿cuál es la razón que Dios me dio vida, papá? Y el señor, el padre de familia le dijo: bueno, la verdad, hijo, lo único que sé es que Dios tiene un propósito para tu vida y Él sabe que la vas a cumplir. Así que vívela para Dios. Unos meses después, el niño se subió a un árbol y cuando estaba allá arriba, se resbaló y cayó al piso. Y la gente que estaba alrededor vio al niño y dijeron: está muerto. Creemos que está muerto. Hicieron lo posible para levantarlo, no se veía vida en el niño. Pero de alguna manera llegó al hospital y lo lograron revivir, pero quedó lisiado y ya nunca pudo caminar.
Pasado el tiempo le dijo a su papá: papá, si Dios no me dejó morir y ahora me ha hecho regresar a esta tierra, y como tú me dijiste que Dios tiene un propósito para conmigo, de seguro, así como estoy, en la condición que me encuentro, voy a cumplir lo que Dios ha colocado en mi camino. Él sabrá lo que hace. Bueno, es la mentalidad de los niños, el cual debería ser la nuestra. Dios tiene un propósito para usted, para mí. El hombre es responsable delante de Dios. Y el hombre sin Dios resulta completamente, y disculpe usted la palabra, completamente incompleto. Definitivamente incompleto. Incapaz de llevar a cabo la responsabilidad. Cada ser humano se convierte en una pieza mal ajustada. No solo inútil, sino también dañina. Se convierte en algo dañino, se convierte en algo inclusive criminal, en la máquina de precisión que Dios hizo, que es la creación. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se convierte no solamente en inútil, sino en una pieza dañina que puede descomponer la demás parte. Y lo vemos todos los días. Veía un video que me enviaron en Twitter, y cómo los seres humanos no se tocan el corazón cuando ya el hombre está tirado, cuando ya casi ya no sabe de tantos golpes que le han dado. Llega alguien por detrás y le da una patada que lo deja, me imagino que viendo totalmente estrellas. Quedó casi muerto. Se sabe que sobrevivió. Pero ¿por qué el ser humano llega a ese punto? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Sin Dios resulta incompleto el ser humano. Se convierte pues en una pieza mal ajustada en esta gran máquina que Dios creó. Desajusta, y Dios quiere, mis amados hermanos, que su creación regrese a Él. Algunas preguntas se asoman cuando empezamos a ver la creación de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Puede el ser humano conocer a Dios? ¿Hay alguna esperanza para esta creación? ¿Y cuál es el deber para con nuestro Creador? ¿Cuál es mi deber como ser humano para con mi Creador? Esto nos tiene que llevar a las Escrituras. No podemos responderla así nada más. Pudiéramos responderlo y dar respuestas rápidas, pero nos debe llevar a las Escrituras. Lo primero que vamos a ver es la semejanza de Dios. La similitud entre los objetos o personas es aquella semejanza, y la humanidad es creada a semejanza de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, posee semejanza a Dios y semejanza a la humanidad, según las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, los seres humanos somos creados a la semejanza de Dios. Eso es lo primero. Y se nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, capítulo 1 de Génesis, dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios, ahí está. Esa es la primera responsabilidad que tenemos como seres humanos. Llevamos la imagen de Dios. Y Dios, mis amados hermanos, mis amados amigos, quiere que esa imagen esté bien representada. Por eso, iglesia, les pedimos en el nombre del Señor en este tiempo, representemos la imagen clara,
de nuestro Señor Jesucristo. Mantengámonos firmes donde estamos. Mantengámonos convencidos de que nuestro Señor dirige la situación en la que pasamos. Mantengámonos claros a quién hemos creído y a quién seguimos. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Maestro? ¿Y quién es nuestro Salvador? Porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. En el capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera: este es el libro de las generaciones de Adán. Esto se escribe ya cuando Adán ya no está en el jardín del Edén. Existe la posibilidad que haya sido Adán el que dio la nota para continuar la historia. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza, imagínense mis amados hermanos, qué cosa más maravillosa ha de haber sido aquello. Dice que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, lo hizo, a semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a semejanza de Dios. En otras palabras, podían hacer las cosas que Dios hace allá en la eternidad, lo podían hacer ellos aquí en esta tierra. Dios les dio esa gran bendición. Pero lo que resalta las Escrituras es que cada ser humano ha sido hecho a semejanza de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando se encontró rodeado de algunas personas religiosas en su tiempo, les dijo, las Escrituras dicen, vosotros sois dioses. Y básicamente somos dioses caídos. Por eso la gente presume, por eso la gente se compara. Somos como esos, disculpe usted la nota, pero somos como estos borrachitos que están en la calle tirados, han perdido todo y todavía compiten para ver quién tiene la cara más limpia. No tienen familia, no tienen casa, están perdidos en el vicio y todavía piensan que no necesitan la ayuda de nadie. Pues los seres humanos, como dioses caídos, nos vemos el uno al otro como que no nos necesitásemos. Yendo más adelante, Génesis capítulo 9, versículo 6, viendo lo que es la imagen de Dios en el ser humano, observen lo que aparece aquí. En el Génesis capítulo 9, versículo 6. Mucha gente cuando hablan, por ejemplo, de la pena de muerte, dan sus opiniones. Y es válido. Se pelea en corte. Pero las Sagradas Escrituras son tajantes. Aquí empiezan las leyes. Una vez que sale Noé del arca, empieza el gobierno. Empiezan las leyes que se deben obedecer. Y la razón se da lo siguiente, Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derrame sangre, en otras palabras, el que mate, el que quite la vida, de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El texto lo dice claro. El que le quita la vida a alguien, por los hombres, se juntarán 10, 20, 30 y dirán, él lo hizo, sí, muy bien, le toca pagar de la misma manera. Por el hombre su sangre será derramada. ¿Cuál es la razón que la vida del ser humano aquí en la tierra es valiosa delante de Dios? ¿Cuál es? La imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la razón. Por eso usted y yo debemos mantener firme eso, mis amados hermanos. Cuando usted denigra a su hermano, a su hermana, cuando usted hace algo para que queden mal parados, usted debe recordar que usted está tratando con la imagen de Dios, más bien la semejanza de Dios. Porque el hombre, a imagen de Dios, es hecho. Por eso se debe cuidar la vida. Por eso no queremos meternos en leyes, pero por eso no debemos apoyar leyes que van en contra de la vida del ser humano.
Ahora, la iglesia en general, el rescate, la salvación incluye ser hechos a la semejanza de Dios. Dios ya nos hizo por creación en general, ya nos hizo a semejanza de Él. Pero una vez que entramos a la salvación, venimos a ser como nuestro Padre. Y será nuestro Señor Jesucristo quien nos lo recuerde, la semejanza de Dios el Padre en nosotros. ¿Cómo? Dice el Señor Jesucristo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. El Padre dice: no hace maldad, tampoco ustedes. En Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24 nos dice de la siguiente manera: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de aquel hombre que atentó en contra de la santidad de Dios. Despojaos del viejo hombre. Y esto es una tarea de todos los días. Observe por qué debemos despojarnos de este ser carnal en nosotros. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene deseos, y es que hay deseos buenos, hermanos. Hay deseos buenos. Hay deseos afables. Pero el hombre que no conoce a Dios, tiene su ser, tiene esa semejanza de Dios manchada, con esto que las Escrituras llaman viciado conforme a los deseos engañosos, y empieza a soñar, y empieza a desear, y empieza a querer, pero de una manera sucia delante de Dios. Dice, está viciado. ¿Cuál es la pastilla, el medicamento que debemos tomar? Dice el texto del versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, soy de Cristo. He sido pecador. Bueno, sigo siendo pecador, pero me he arrepentido delante de Dios. Y soy de Cristo. Renovaos. Dice el apóstol Pablo, despójense de la vieja manera de vivir y renueven la mente en el espíritu y vístanse del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre. Somos el nuevo hombre en la tierra. Somos la nueva creación en la tierra y esperamos la renovación completa de nuestro ser. Y es ahí donde entramos en el punto que queremos llevar a la mente. Es que el Señor Jesucristo tiene la semejanza de Dios. Y la semejanza de los seres humanos. Tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Jesús vino del cielo. El Hijo vino del cielo y tomó forma de hombre para hacerse semejante a nosotros. Ahora nosotros como seres humanos que hemos creído en Jesucristo, vamos tomando esa forma, esa semejanza, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso se compadece de nosotros, por eso nos entiende. Por eso los comprende. Por eso cuando mira mi corazón y mira tu corazón, entiende lo que pasamos y nos comprende. Y las Sagradas Escrituras nos instan, mis amados hermanos,
a no tener la mente del mundo, sino a ir renovando hasta este punto. Observe, hasta este punto debemos llegar. Observe 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y la respuesta es nadie. Nadie conoce la mente de Dios, nadie le instruye. Sin embargo, el texto termina y dice, mas nosotros tenemos. ¿Se fijó en eso? Usted y yo tenemos. Esa es la bendición, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Así dicen las Escrituras. Claro que la mente de Cristo también debe irse desarrollando en nosotros, conforme a las Escrituras. Bueno, todo esto nos lleva a la responsabilidad. Todo esto que hemos visto hasta ahorita nos lleva a la responsabilidad del ser humano ante Dios. Ahí está el peligro, mis amados amigos. Ahí está el peligro, mis amados hermanos. Ahí está el peligro de estar bien con el Señor o no. Todo esto que hemos leído, estos textos nos llevan a la responsabilidad del ser humano delante de Dios. Usted y yo tenemos responsabilidad delante de Él. Como se dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio fue el Creador. El Creador, mis amados amigos, comienza la obra. Empieza a formar lo que Él tenía en su mente. El Creador comienza la obra. Y luego, una vez que ha comenzado y llega a una culminación de la obra, delega responsabilidades. Mire, para que usted esté más tranquilo en casa, delegue responsabilidades. Para que usted esté más tranquilo en el trabajo, acepte la delegación del trabajo que se le ha dado. Y para que usted tenga una mejor vida, delegue responsabilidades. El Creador empieza la obra, así lo dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no dijo el Señor, bueno, ahora voy a crear al hombre. Y una vez que he creado al hombre, sigo haciendo, y el hombre pues que no haga nada. El ser humano que esté ahí. Es que esta es la mentalidad que está en el mundo hoy día, mis amados hermanos. La mentalidad de que si usted tiene, usted no debería de tener y debería de dárselo al que no lo tiene. Aunque el que no lo tiene no quiera trabajar. O deme lo que tiene sin que yo haya trabajado por él. El Señor no es así, Dios no es así. Empieza desde lo más mínimo, que es la delegación de responsabilidades. Ahora, Dios le da responsabilidad al hombre, lo bendice, le da el poder para hacerlo. Delega responsabilidad. Esto aún en el paraíso. No sé si usted ha meditado en esto. Dios le dice al hombre, aquí está el trabajo que debes hacer en el paraíso, no fuera del paraíso, en el paraíso, donde todo es santo, donde todo es ordenado y donde todo es perfecto. Era como para que el hombre no hiciera absolutamente nada, se quedara con los brazos cruzados, no hacer nada, no hay necesidad, estamos en un paraíso. No, mis amados hermanos, Dios le dio responsabilidad. Porque el Padre Celestial es un Padre ordenado, mis amados hermanos. Es ordenado. Hace las cosas en orden. Por eso se le dice a su pueblo, a su iglesia, haced todo en orden y decentemente. El texto bien conocido. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es ordenado. Observe lo que le dijo en el versículo 26 al versículo 28 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios,
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. La palabra los bendijo Dios significa les dio el poder y la potestad. O sea, Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer. Y les dijo, ahí está el poder: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está la tarea, aquí está el trabajo. Por eso, llevar la semejanza de Dios requiere que estemos en sintonía con Él para dar responsabilidad de lo que hacemos. El ser humano, aunque no quiera, tendrá que dar cuenta de sus obras, de sus errores, de sus fracasos y aún de sus victorias. Porque usted, más de alguno, conoce a una persona que ha hecho bien las cosas, tan bien que no necesita a Dios. Aún ellos van a tener que dar cuenta. Y el Señor Jesús, como estamos hablando de la responsabilidad, va más allá de las obras y de los hechos. Se eleva un poco más. Y la responsabilidad se hace mucho más grande todavía, mis amados amigos. La responsabilidad se hace mucho más peligrosa todavía. A tal grado que todos quedaremos convictos. En Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, nos dice de la siguiente manera: nuestro Señor Jesús eleva esa responsabilidad a un grado más alto. Mas yo os digo, Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, obsérvenlo, hermanos, aquí ya no es una obra, aquí ya no son hechos, aquí son palabras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ahora ya es solo el hablar. Dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y probablemente en este preciso momento te encuentres en un nivel, por así decirlo, óptimo, económicamente, físicamente, lleno de frutos, a tal grado que digas que no necesitas a Dios. Bueno, esa palabra, no necesito a Dios, darás cuenta de ella en el día del juicio. Aún de esa palabra, que en realidad se oye bien, no necesito a Dios. Yo hago las cosas bien. No peco, no hago maldades, respeto a mi familia. Soy un ejemplo en la sociedad. Soy un hombre o una mujer conocida, que hace bien las cosas, conforme pide la ley. Vas a dar cuenta de ello delante de Dios. Entonces la responsabilidad se eleva un poco más. Y las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente en Daniel capítulo 24, versículo 16. Por si hay alguno que dice, el problema que yo tengo, que no puedo seguir a Dios, es porque mis padres me enseñaron así.
o mi mamá tuvo la responsabilidad, o fue la culpable, o fue mi padre el culpable del vicio que yo tengo. Bueno, el Señor no nos deja salida, mis amados amigos. Daniel capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahí está, mis amados hermanos. Usted va a morir por su propio pecado. Es Daniel capítulo 24, versículo 16. Es Ezequiel. Puse la nota equivocada, creo, pero aquí está. Es el versículo 16. 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Gracias, hermano, por la observación. Desde el principio, mis amados amigos, hasta el final de toda nuestra vida y de toda la vida de la creación, cada uno dará cuenta de su vida. Por eso le animamos, mis amados hermanos. Procuremos estar bajo la voluntad del Señor. Caminemos ahí. Caminemos gozosos a pesar de la prueba. Esto me recordó la nota de Tomás de Kempis. Él dijo las siguientes palabras: es suficiente que cada uno lleve su propia carga, hablando de los pecados. ¿Por qué entonces nos cargamos con la conducta de los demás? ¿Por qué llevar una carga más pesada de lo que podemos soportar o podemos aguantar? ¿Se imagina usted que no podemos con nuestros propios pecados y cargar el pecado de alguien más? Mis amados hermanos, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso debemos mantener firme la convicción en lo que hemos creído. Y usted que no se ha entregado a Jesucristo, es para que usted lo medite, lo piense. Seguro es que mucha gente ha muerto por esta enfermedad, escucharon la palabra de Dios, pero dijeron: lo dejaremos para después. Estoy muy joven, estoy muy viejo, estoy muy ocupado, tengo muchas responsabilidades. Ahorita no. Y ya no están con nosotros. Como la primera persona de la que nosotros supimos, 56 años, fisiculturista, así se les dice. Un hombre que si usted se parara, bueno, a lo menos yo si me parara a la par de él lo envidiaría, ¿verdad? Con los músculos y todo. Llegó el virus, no duró 2 semanas. Porque la vida es así. Vamos a dar responsabilidad. Ahora, Él nos dio la responsabilidad. Respetémosle entonces. Él nos dio la vida, entreguémosela. Él nos dio el ser, devolvámosela. Él nos ama, amémosle, mis amados amigos. Entreguemos nuestro corazón, porque en Él fueron todas las cosas creadas. Dicen las Sagradas Escrituras, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, incluyéndonos usted y yo, en Él
subsisten. Es interesante que el texto dice, sean visibles o invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entreguémosle esa vida. Usted puede vivir delante de Dios y bajo la voluntad de Él. Entreguémosle la vida al Señor. Es momento de levantarnos y decir, Señor, he aquí mi vida. Es momento de alabar el nombre del Señor, como se dice en Apocalipsis. Y se le dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 4, versículo 11 de Apocalipsis. Esto es para usted, para que entregue su vida al Señor Jesús. Ahora, los que hemos sido salvados, iglesia, los que hemos entrado al pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos alabarle aún más. Si la creación misma alaba el nombre del Señor, y si los seres que están en el cielo alaban al Señor por su creación, ¿cuánto más nosotros que hemos sido salvados de la ira venidera? Me gustaría leer con usted Isaías capítulo 43. Un texto que debemos leerlo por el hecho de que esas palabras son para su pueblo y para todo aquel que quiera acercarse, pero específicamente a su pueblo. Y si usted algún día se encuentra en problemas, preocupado, triste, en la enfermedad, en el hospital, en un quebranto de corazón, físico, emocional o económico, Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, va directo, hermanos. Y si quisiéramos quitar la palabra Jacob, porque va aplicado a nosotros, colocar nuestro nombre ahí, creador tuyo, oh fulano de tal, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. ¿Se fijó en eso? Y observa estas palabras, y te puse el nombre. Hay gente que se cambia el nombre. Dice, no me gusta. Ya me hice ciudadano de los Estados Unidos y quiero cambiarme el nombre. Y el Señor dice, te puse nombre. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, o en otras palabras, cuando sientas ya casi ahogarte, yo voy a estar contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por la prueba de fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué, Señor? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, imagínese, se digna, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Luego agrega esto que es impresionante. Dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Algunas veces nos sentimos tristes, hermanos, porque la gente
nos desprecia, nos menosprecia, nos mira como que no somos nada. ¿Y qué me vas a decir tú, hombre? Mírame el éxito que tengo. Y aquí el texto dice: a mis ojos fuiste de gran estima, bástate mi gracia. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Pues recordémonos, hermanos. Cuando nos encontremos en esa situación, volteemos al cielo y recordemos estas palabras que el Señor dice: a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. En otras palabras, eres de la realeza, te sientas con los reyes. El rey más grande es Dios. Fuiste honorable y yo te amé. Eso basta. Lo triste para aquellos que no conocen al Señor y nos rodean es que el texto continúa y dice: daré pues. No sé si usted está conmigo en la lectura, pero dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En otras palabras, otros morirán, otros caerán. Se cumplirá el texto que dice: 1000 aquí y 10,000 aquí. Caerán, pero yo voy a estar contigo. Dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Tráelos, dice el Señor, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué palabras más maravillosas, mis amados hermanos? Por eso, reconoced a Jehová, dice el Salmos, o el salmista en el 100, versículo 3. Reconoced a Jehová. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso, ¿por qué el ser humano debe reconocer que Jehová es Dios? ¿Por qué cada uno de nosotros debe reconocer que Jehová es Dios? ¿Cuál es la razón? La primera razón es para que le busquen, para que busquen a Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Volteen al cielo, reconozcan que hay un Creador, busque a Dios. El texto que le leí está en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 31. Usted medítelo lentamente más en casa. Pero ¿por qué el ser humano debe glorificar a Dios? Para que le busquen, que le den honra. Ahora pues, Israel, dice en Deuteronomios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová. Te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 al 13. Y nuestro Señor Jesucristo sellará con esto. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué debemos glorificar el nombre de Dios? Para que le busquemos. Y las Escrituras nos dicen que el fin de todo lo que vamos a escuchar y lo que escucharemos en esta vida es teme a Dios. De manera pues que Dios anhelaba hijos en quien pudiera derramar su gran amor.
en el paraíso. Esperaba que su creación, el hombre, supiera responder voluntariamente e inteligentemente a esa expresión de su corazón. Que supiera responder a la responsabilidad que Dios le dio. Que entendiera su responsabilidad ante su Creador. Hoy, Dios nos ha dado la responsabilidad de creer en su Hijo Jesucristo. Nos ha dado la responsabilidad de oír su palabra y de creer en su palabra. Nos ha dado la responsabilidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Nos ha dado la responsabilidad de aceptar la condición que Dios nos pone en su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la responsabilidad que tenemos. De manera que le animamos. Crea en el Señor Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Participaremos de lo que es la cena del Señor, de los elementos y hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios por su palabra predicada en esta mañana. Loor a ti, Señor. Loor a ti, mi Dios, loor a ti. Lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Loor a ti, Señor, loor a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí allí en la cruz. Loor a ti, Señor, loor a ti. Quiero ser limpio de mi maldad. Acudo a ti, Jesús, tal como soy. Ven a mí, dices tú, con tierno amor. Loor a ti, Señor, loor a ti. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Nuestro hermano que nos va a traer, nos va a dirigir la cena, va a quedar con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga también a aquellos hermanos que los están mirando en este momento. Queremos que los acompañe a participar de la Santa Cena. Es un día muy especial para los cristianos, donde de esta manera agradecemos al Señor de ser parte de este reino glorioso aquí en la tierra. Y espero, hermano, en sus casas que usted esté preparado para hacerlo juntamente con nosotros. Vamos a ir a la Biblia, a Lucas 22:7 en adelante. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: ir y prepararlo la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar
A la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde él entrare y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así es, hermanos, que vamos a hacer esto en memoria de nuestro Señor, y vamos a ir en palabras de oración. Oramos. Eterno Padre, eterno Dios, que moras en los cielos, Señor amado, estamos ante su presencia. Señor, recordando a nuestro Señor, queremos que bendiga este pan que simboliza ese cuerpo precioso inmolado en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Todo esto, Señor, se lo pedimos bajo el poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a orar también por el jugo de la vid. Oramos. Nuevamente, Dios, estamos ante su presencia, dándole gracias, Padre, por este gran honor de poder llevar a cabo, de participar de este jugo de la vid, que simboliza la sangre preciosa de su Hijo amado derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Bendiga al Padre, bendiga a nosotros también. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Un mandamiento más, que es la ofrenda. Sabemos que Dios siempre lo sigue bendiciendo. Vamos a leer una parte de aquí de 1 Corintios 8:1 en adelante, y dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con vosotros abundáis también para esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que también vosotros fueseis enriquecidos
Vamos a orar por la ofrenda. Eterno Padre, eterno Dios que estás en el cielo, Señor amado, le damos gracias, Padre, por sus grandes bendiciones que ha derramado sobre nosotros, darnos grandes bendiciones y salud. Le suplicamos que bendiga la ofrenda, Padre, que ha sido colectada. Bendiga a nuestros hermanos en nuestros hogares, en los hogares que han podido hacer llegar sus ofrendas de cualquier manera que ellos lo hayan hecho. Bendíceles, Dios, de igual manera, y a nosotros también. Le suplicamos, Padre, de que bendiga las manos también que administran esta ofrenda. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, oramos y le damos las gracias. Amén. Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador, que nos ha dado este día más, este primer día de la semana, en donde estamos como su pueblo glorificando su santo nombre. Estamos este primer día de la semana, todos muy contentos, los acá presentes, como también nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por diferentes medios. Así que vamos a ir a Dios en palabras de oración en este momento que hemos llevado a feliz fin este servicio de adoración a nuestro Dios, y esperando que Dios nos acompañe en cada circunstancia, como también que bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que padecen de salud, nuestros hermanos también de que no tienen trabajo, como también nuestros hermanos que llevan siempre adelante la obra de nuestro gran Dios y Salvador. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, le damos las gracias, Señor, este primer día de la semana, Señor, porque sabemos que usted ha estado con nosotros, Padre Santo. Su pueblo le hemos alabado, le hemos cantado, hemos aprendido de su enseñanza, Padre Santo. Nos hemos gozado de la comunión ante su presencia, Padre Santo. Nuestros hermanos que están en sus casas, Padre Santo, han estado también con esa fe, ese corazón, esa mente dirigida, Padre Santo, hacia las alabanzas, hacia todo acto, Padre Santo, de adoración ante usted. Pues gracias, Padre Santo, porque ese espíritu lo da usted a cada uno de sus hijos, Padre Santo. Ha estado bendiciéndolos, Padre Santo, y bendito sea su nombre. Le ponemos en sus manos, Señor, a nuestros hermanos que padecen de diversas enfermedades. Asístelos, Padre Santo. Sabemos que muchos de ellos, ¿verdad?, aparte de haber situaciones de no poder estar en este momento juntos, Padre Santo, en este lugar, sabemos que ellos tienen dolencias, Padre Santo, tienen diversas dificultades, Padre. Asísteles, bendíceles, Padre. Nosotros estamos confiados en que tú escucharás nuestras plegarias, Padre Santo. También bendice a nuestros hermanos que no tienen trabajo, Padre. Ayúdales grandemente para que todos nos gocemos en cualquier circunstancia. Bendice a la obra, Padre Santo, de su iglesia. Bendice a nuestros ancianos, Padre Santo, que llevan ese trabajo, Padre Santo, de su pueblo, como también a nuestros hermanos que predican su palabra, Padre Santo, a nivel de todo el mundo, Padre Santo. Y bendice grandemente a nuestro hermano de acá de la congregación de Benay, Padre Santo, que sabemos que con todo amor se dirige a su pueblo también, Padre Santo, transfiriendo las enseñanzas suyas, Padre. Santo Dios, en este momento que salimos a nuestros hogares, le pedimos su asistencia, que vaya con nosotros, y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bien, hermanos, una vez más, gracias por habernos acompañado. Les animamos, manténganse en oración. Nuestros hermanos acá también, gracias, hermanos, porque seguimos en este camino. Y a la iglesia, pues cuando le digamos que vamos a hacer algunas modificaciones, esperamos que asistan. Que Dios me los bendiga y me los ampare siempre.